Bueno, ya hace algunos días informábamos la decisión de la jueza Erin Longbottom de la Corte Federal de Australia, quien rechazó la solicitud de venia para apelar formulada por la defensa de la ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, Adriana Rivas González, quien, recordemos, está siendo requerida por parte del Estado chileno por su participación en la desaparición y ejecución de 7 dirigentes del Partido Comunista en dictadura. En concreto, la magistrada rechazó dicha petición de la defensa de la ex agente, que le permitiría apelar a la decisión del juez Michael Lee, dictada en febrero de este año, mediante la cual éste le negó el acceso a determinados documentos que la Fiscalía de ese país tuvo a su disposición en calidad de consejos legales y los consideró para los efectos de promover y concretar su extradición, a los cuales ella buscaba acceder. Bueno, esta decisión de la Corte Federal de Australia permitiría continuar con este proceso de extradición que ya lleva bastante tiempo respecto de Adriana Rivas, quien desde 2019 se encuentra detenida allá en Australia. Bueno, para conversar respecto de este tema está con nosotros acá en estudio María Luisa Ortiz, hija de Fernando Ortiz, detenido desaparecido en dictadura, precisamente integrante del Comité Central del Partido Comunista en su momento y profesor, por cierto, de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile. María Luisa, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por haber venido acá a la radio. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Buen día, María Luisa. Sí, preguntarle en primer lugar respecto de cómo recibieron esta información proveniente desde Australia. Bueno, nos dio una gran satisfacción poder seguir avanzando en este proceso y ratificar una vez más por los tribunales australianos que Adriana Rivas no logra detener el proceso, aun cuando ejerce todos los medios que tiene, los derechos que tiene de apelar y, en definitiva, dilatar su vuelta a Chile, porque ya existe una orden de cúmplice de la extradición. Sin embargo, la justicia australiana le permite hacer todas estas apelaciones y estos pasos dilatorios a los que ella acude, que sin duda también son bien costosos. Ella ha tenido que pagar ya alrededor de 5 o 6 veces costas por estos procesos, y nos llama mucho la atención cómo puede hacerlo, porque, bueno, ella salió del país estando con orden de arraigo y con firma mensual. No nos cabe duda que salió porque tuvo una red de apoyo para hacerlo. Supimos de su permanencia en Australia cuando hizo unas declaraciones bien impactantes respecto a reivindicar su rol en la DINA, señalando que fue la mejor etapa de su vida, justificando la tortura, es decir, con total impunidad. Y de ahí en adelante, bueno, ella podría aceptar los dictámenes que hasta ahora ha dado la justicia australiana y regresar al país y enfrentar la justicia en Chile. Sin embargo, hace todas estas, digamos, maniobras dilatorias, las que tiene derecho, quiero decir, porque la justicia australiana lo permite. Pero bueno, tenemos muchas dudas también, mucha inquietud, no sé, curiosidad de cómo puede financiar este proceso. En esta ocasión ella tenía abogados pro bono, pero tiene que pagar las costas de nuevo. Entonces, bueno, eso hace más difícil aún para nosotros esto, porque se alarga mucho más el proceso. Hay muchas instancias en el sistema de justicia australiana a las cuales ella puede acudir. Ella podría incluso volver a apelar a esta resolución de la jueza, lo que significa, no sé, tiene cerca de 28 días, creo, para apelar, y ahí, bueno, esperar la resolución para que pueda volver al juez Lee y pueda seguir el camino al que ella siempre va a tener la instancia de poder apelar. El tiempo de la justicia es demasiado largo, la verdad. Han pasado, el próximo año van a ser 50 años de la detención de nuestros familiares. En este proceso con Adriana Rivas estamos desde el 2019. Tengo que decir además que nosotros siempre hemos hecho el camino de la justicia. Cualquier familiar de detenido desaparecido, lo primero que hizo fue presentar un recurso de amparo. A pesar de lo difícil que fue en esos años, ¿no? Siempre negativa, nunca avanzamos en nada. Pero bueno,
es el camino que nosotros hemos elegido seguir, que nos parece que es importante para el país también, que se ejerza justicia. Han habido bastantes avances en los tribunales, pero todavía es insuficiente. Hay que decir que en el proceso nuestro, además, no solo Adriana Rivas está prófuga, también está prófugo Federico Cheñó, que también tenía medidas cautelares. Es decir, aquí hay debilidades en el sistema de control también. Y ahí hay una responsabilidad del Estado. ¿No? Y en el caso de Rivas, bueno, esperamos que haya aún más manifestación de interés de que para Chile es importante que ella vuelva, que enfrente la justicia, porque es importante para la democracia. La justicia para crímenes contra la humanidad deben ser sancionados. Es un mensaje para la sociedad y nos fortalece como democracia que así sea. María Luisa, quiero seguir esa línea del tiempo, ¿no? De lo mucho que demora, porque en el fondo hay millones o muchos, voy a decir, defensores de los derechos humanos que todavía buscan justicia por sus familiares, ¿no? Como tú. Y hablemos del tiempo, de lo que se tarda en llegar la justicia y de cómo funcionan los mecanismos, de que quizás hay espacios en los que el Estado, no solo el Estado chileno, sino que también en los vínculos que hace con justicias de otros países, no ha avanzado con la suficiente diligencia, ¿no? ¿O qué pasa ahí? Bueno, se ha ido pasando por distintos momentos, diría yo. Evidentemente, durante la dictadura no se avanzó nada respecto a estos casos, porque el Poder Judicial fue totalmente cómplice de lo que ocurría con el ejercicio de la represión. Hubo jueces, sí, jueces que individualmente cumplieron un rol importante, se la jugaron. Varios de ellos fueron castigados por eso, como el ministro Carlos Cerda, que tomó nuestro caso en primer lugar y que lo obligaron a aplicar amnistía. Y él se negó a archivar el caso y por eso fue sancionado y le costó mucho llegar a la Corte Suprema. Entonces hay distintos momentos en este camino de la justicia. En los últimos años yo diría que sí ha habido avances en sentencias, pero no necesariamente los avances en las sentencias judiciales implican conocer la verdad. Y los agentes nunca han colaborado en nada. Son muy excepcionales los casos en que ellos han entregado información. Están condenados por su responsabilidad dentro del lugar de detención, en el periodo en el cual estaban, se ha acreditado que estaban esos detenidos, pero ellos no han entregado información sobre el destino final de las víctimas, sobre dónde fueron enterrados o lanzados al mar o ocultados sus cuerpos, o desenterrados, como en el caso nuestro. Solo cuando ha habido, yo diría, ministros pertinaces, nosotros tuvimos la suerte, diría yo, de que el ministro Montiglio, que tomó el caso, fue muy pertinaz en la investigación y logró ubicar al mocito y logró confrontar sus declaraciones con otros agentes y logramos ubicar el cuartel Simón Bolívar en el año 2006. Imagínense todo el tiempo transcurrido. Y existía ese cuartel de exterminio del que no teníamos idea de su existencia. Entonces, yo diría, cuando la justicia actúa como debiera actuar, se puede avanzar mucho más, pero se enfrenta con la muralla infranqueable de los pactos de silencio. Y eso hay que decirlo, porque se habla mucho de las garantías humanitarias, de la edad. También hay una suerte de impunidad biológica, porque ha pasado mucho tiempo y la gente se muere. Nos morimos nosotros, los familiares, pero también ellos. Y queda todo en el silencio. Pero hay responsabilidades institucionales también. Ellos pertenecían a Fuerzas Armadas. ¿Sí? O sea, nada fue fuera del sistema institucional de la dictadura. María Luisa, hay mucha gente joven que nos escucha a esta hora de la mañana. Hay gente a lo mejor no tan joven, pero que no conocen a la figura de Adriana Rivas, no saben cuál fue el rol que ella jugaba al interior de la DINA. Si nos puedes contar, por favor, precisamente quién era Adriana Rivas, qué rol jugaba en la DINA y en particular respecto de la desaparición de tu padre. Adriana Rivas era una agente civil, ella no pertenecía a la Fuerza Armada como muchos otros civiles en ese momento, y varias mujeres se incorporaron a la DINA, primero en un rol de secretaria
Ella fue secretaria de Manuel Contreras y también jugó un rol operativo. Pertenecía a la Brigada Lautaro, que estaba a cargo de ese cuartel Simón Bolívar, un cuartel ubicado aquí en la Avenida La Reina. Simón Bolívar 8800, en ese tiempo eran parcelas o quintas, pero no era un lugar demasiado grande, y ahí había una organización criminal dedicada al exterminio, fundamentalmente de dirigentes del Partido Comunista. Ella pertenecía ahí, estaba ahí, y está procesada por su coautoría en el secuestro de nuestros familiares. Eso. Ella ha dicho, o bueno, hay una entrevista a la que tú hacías, de hecho, o citabas de alguna forma, en la que ella planteaba que en realidad no tenía responsabilidad, o más bien justificaba su postura. Eso de alguna forma la, voy a hacer comillas, exculpa, ¿no? Es como si para ella no tuviese peso, ¿no? Es algo que pasa y que quizás con el tiempo, para las personas que no tienen conocimiento sobre la dictadura, hay generaciones que ya no tienen familia que vivió la dictadura, y generaciones que no conocen la dictadura. Se empieza a borronear, ¿no? Lo planteo por también los tiempos que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que nadie que pertenecía a la DINA puede decir que no tenía responsabilidad. Era una organización criminal en que cada uno cumplía un rol. En ese cuartel se cometieron torturas atroces. Era imposible que ella no supiera ni participara de algún modo en eso. Y yo sé que cuesta decirlo, o sea, a mí me cuesta decirlo, pero creo que es necesario decirlo. Se cometieron torturas horribles. A la gente que estuvo ahí se la detuvo para eliminarla, para matarla. Reinalda Pereira, que tenía 5 meses de embarazo, fue muerta a golpes incluso de sartenes. Mi padre fue muerto a palos, torturado hasta que sus huesos se asomaban por sus piernas. Fueron sentados en el patio con neumáticos colgados del cuello, al calor en esa época, sometidos a tortura, a golpes, en fin. Nadie que estuvo en ese cuartel pudo ignorar lo que ahí pasaba. Nadie. Todos cumplieron un rol. Después de muertos se borraron las huellas con soplete, se metieron en sacos y fueron trasladados a sus lugares de entierro, de eliminación. Entonces no puede decir que no tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad. Y tiene también la responsabilidad del silencio. Porque ya, pongámonos en el caso que el miedo a decir algo, en fin, impida que la persona deje de decir lo que ahí pasa. Pero después del término de la dictadura, nosotros no supimos nada de nuestros familiares hasta que salió el informe de la mesa de diálogo en el 2001. Solo en ese informe se reconoció la detención, más allá de todas las observaciones que podamos tener a ese informe, ¿no? Solo ahí se reconoció que ellos habían sido detenidos. Y también el buscar el lugar de encuentro también fue una tarea, porque fue vago, porque estuvimos durante varios meses ahí, y lo que encontramos fueron restos óseos. Y solo el 2012, o sea, 11 años después, pudimos identificar algunos de nosotros, algunos restos, gracias a las pericias genéticas, pero otros no han sido encontrados. Entonces, no puede decir que no tiene responsabilidad. Ningún agente que haya sido parte de la organización criminal que fue la DINA puede decir que no tuvo responsabilidad. Estamos conversando con María Luisa Ortiz, hijo del ex dirigente del Partido Comunista Fernando Ortiz, detenido y desaparecido por la dictadura en el año 1976, a propósito, y conversando con nosotros a propósito de la situación de la ex agente de la DINA, Adriana Rivas, quien se encuentra detenida en Australia y que está en un proceso de extradición hacia nuestro país. María Luisa, comentabas tú el caso de Cheñó, de Federico Cheñó, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia junto a otros. Hace un par de meses nomás comentábamos esta noticia respecto de que hay aproximadamente 12 condenados por crímenes durante la dictadura que se encuentran actualmente prófugos.
Y ahí te quería preguntar respecto de esta situación, ¿no? Que se repite en términos no solamente respecto de controles de estas personas, tanto en fronteras como, en fin, su seguimiento, sino que también de esto que mencionabas que podría vincularse también a la figura de Adriana Rivas respecto de estas redes, ¿no? De apoyo o de cooperación, que al parecer están en las sombras, pero que no se indaga mucho en eso, no se indaga mucho quiénes podrían estar detrás de esas redes que permiten que, por ejemplo, Adriana Rivas haya viajado a Australia y que pueda costear finalmente todos estos gastos a nivel judicial y que estas personas permanezcan prófugas de la justicia. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, yo creo que es una obligación del Estado investigar estas redes, porque el Estado tiene la obligación de hacer justicia por estos casos y porque el Estado falló en el control de evitar la fuga de estas personas. Piensa que Adriana Rivas, en el 2012, tuvimos la sospecha, los signos de que no estaba el ministro Vázquez, que llevaba la causa en ese momento, ofició para saber si había cumplido con sus medidas cautelares y ella había dejado de firmar casi un año antes. Federico Cheñó también estaba con medidas cautelares, pero hace 3 meses que no firmaba. Entonces, el Estado debiera no solo evitar que esto siga ocurriendo, espero que hayan tomado las medidas para otros casos, esto no vuelva a ocurrir, sino que también hacerse cargo de poder investigar qué es lo que está pasando, qué hay detrás de esto, qué es lo que impide que se haga justicia efectiva. María Luisa, ¿crees que de un punto a esta parte se ha dejado de tomar el peso quizás o quizás que el Estado, no sé si lo estoy expresando bien, pero no le puso el ahínco suficiente? Porque ¿cómo es posible que una persona deje de firmar por tanto tiempo y se haya fugado después, ¿no? Es inexplicable, Uh-huh. es inexplicable. O sea, para nosotros nos produce mucha desazón que así sea, ¿no? Porque aquí quienes hemos sostenido el camino de la justicia hemos sido los familiares, como dije desde el primer acto de poner un recurso de amparo, los organismos de derechos humanos como la Vicaría y otros que nos han acompañado en estos tiempos, por cierto, los abogados de derechos humanos y algunos grupos solidarios. Quiero decir que en Australia contamos con un grupo solidario muy importante. Sin el trabajo y sin la presencia de ellos, para nosotros sería muy difícil sostener todos estos años esta pelea por la justicia y por la extradición de Adriana Rivas. Y quiero aprovechar de reconocer eso. Pero creo que falta que más sectores de la sociedad se sumen a esta demanda. Creo que si bien nosotros tuvimos mucho apoyo durante el tiempo de la dictadura de distintos sectores de la sociedad, hoy día eso se ha ido difuminando. Y creo que estas personas no solo le han hecho falta a su familia, a sus amigos, también le han hecho falta a este país. Sin duda la Universidad de Chile le ha hecho falta la presencia de Fernando Ortiz, le hizo falta. Mi padre estudió en esta universidad, fue dirigente de la FECH, fue dirigente de la Asociación de Funcionarios, fue catedrático hasta el 11 de septiembre del 73, formó a varias generaciones de estudiantes, fue miembro del Consejo Superior de la Universidad de Chile. Yo esperaría también que esta universidad hiciera ver a la justicia australiana, a la autoridad australiana, que es importante que se haga justicia plena en este caso y es importante que Adriana Rivas regrese al país y enfrente la justicia. Y no solo la universidad, es decir, los distintos sectores de la sociedad, la gente de la cultura, los gremios a los cuales pertenecían. Nosotros creemos que no puede seguir la responsabilidad en nosotros respecto a la justicia, porque es un tema país, así como el tema de la seguridad, el tema de la violencia, el tema de la justicia respecto a estos graves crímenes contra la humanidad, es un tema país, porque es un mensaje de lo que es intolerable, de lo que no puede volver a ocurrir por ningún motivo y en ninguna circunstancia. Y hoy día en el mundo vivimos muchos peligros,
¿ah? Vemos el negacionismo, vemos todo lo que está ocurriendo también en nuestro país. Y por lo tanto esos mensajes hoy día son muy importantes también para las nuevas generaciones. María Luisa Ortiz, queremos agradecer el tiempo que ha tenido no solamente para conversar con nosotros, sino que también para venir acá a estudio a abordar este tema tan importante, y por supuesto vamos a seguir muy pendientes respecto de este caso. Así que muchas gracias por haber venido, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. 8 de la mañana con 3 minutos. Hacemos rápidamente una pausa. Ya llega Patricio López para continuar con esta primera edición. Connie, nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana. Que tengan muy buen día. En estos tiempos, elija un servicio serio, confiable y de primera línea. Servicio de Sanitización y Control de Plagas Urbanas de la Universidad de Chile. Ejecutado por el Centro de Estudio y Manejo de Plagas de la Facultad de Ciencias Veterinarias y